las claves de acceso tienen que ver con unas sugerencias, ¿no?, de qué va a encontrarse usted cuando empieza a leer a todo escritor. Y siempre son 7. ¿Por qué? Porque sí, porque es mi número de la suerte, ya les había dicho. Podrían haber sido 6, podrían haber sido 8, pero son 7 porque sí. Entonces siempre me las ingenio para que sean 7. Bueno, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, las claves de acceso al universo cortasariano? Uno es que con él empieza a cambiar, al menos en América Latina, la figura del escritor. O sea, la figura de un... Antes se tenía, digamos, lo comentaba también el mismo Cortázar, perdón, en el audio que escuchamos al principio, la figura de un señor que parece que andaba haciendo metafísica las 24 horas del día, ¿no? Un señor que no se permitía lo lúdico, un señor que, que estaba todo el tiempo serio, ¿no?, formal, escribiendo sus cosas. Y otra cosa, el trabajo de escritor parecía un trabajo de oficina. En el caso de él, todo el tiempo está escribiendo, aunque sea en su cabeza, ¿no? Por lo tanto, esta estética se vuelve una ética, ¿no? Hay un ensayo que dice, no me acuerdo el nombre del ensayo, pero dice, tengo que escribir, hay que escribir en mangas de camisa, dice, o sea, un poco más con desparpajo, ¿no? Y ese es el modo en el cual uno engancha también, ¿sí?, con él. O sea, la figura de un escritor que puede ser accesible, esa es la palabra. Tanto los que lo conocieron en vivo, ¿vale?, como los que no lo pudimos conocer en vivo, pero que accedemos o nos podemos imaginar cómo era a través de sus textos, de sus audios, ¿no?, de sus fotos, ¿no? En fin. Bueno, esa es la primera. Luego, esto que hablábamos de las etapas más reconocibles, una etapa en donde está bestiario, en donde está final del juego, y creo que la mitad de las armas secretas, del libro Las armas secretas, que es la etapa del fantástico, del género fantástico. No doy la paliza ahorita con eso porque vamos a hablar profusamente el martes próximo. Luego, una etapa de una realidad, digamos, alterada, una realidad metafísica, o una realidad que hay que alterar. Eso sería más correcto, ¿no? Hay un cuento de personajes, por ejemplo, que están en el metro de París y están en distintos vagones. Y entonces empiezan las miradas, ¿no? Se empiezan a gustar en los vagones. Y hay todo un juego, se establece todo un juego con la comunicación no verbal, ¿vale? O sea, no hay nada fantástico ahí, pero sí la imposición de un mundo mucho más rico, la imposición de un mundo más lúdico, ¿no?, que el que vivimos, ¿no? Y, y bueno, y la etapa ideológica de la cual ya estuvimos hablando. En algunos aspectos del cuento, me detengo un poquito aquí para explicar una cosa. Él nos da una charla acerca de cómo concibe él la propia escritura de sus cuentos, pero además, ¿qué tendría que ser un buen cuento? O sea, cuando catalogamos un buen cuento, ¿por qué lo podemos decir así, ¿no? Y esto es importante porque va a ser muy fiel a su fórmula, muy fiel, digamos, a su lineamiento de cómo escribir cuentos, hasta que se sale del molde. Necesita salirse de ese molde con un cuento que es extraordinario, que se llama Las babas del diablo, y que la vamos a analizar también. Las babas del diablo. Ese cuento, digamos, por los temas, por supuesto que es de Cortázar, pero por la estructura, parece que él mismo está rompiendo lo que dijo. De eso se trata el arte, por romper moldes, incluso los propios. Entonces, en algunos aspectos del cuento, conferencia que da en Cuba, ¿no?, el 62, y después aparece en la obra crítica, es un texto, una conferencia, una charla muy en la línea de la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, en donde Poe nos dice cómo escribió El Cuervo. Bueno, él va a decir, pues, cómo escribo yo los cuentos, ¿no? Y lo primero que nos dice es que el concepto de realidad está puesto en tela de juicio, ¿eh? O sea, ¿por qué seguir creyendo en una realidad así como lo pensaba el positivismo del siglo XVIII y XIX? O sea, allá afuera, ¿eh?, allá en lo exterior hay una realidad. Bueno, también hay una realidad interna
Y es una realidad interna que se puede imponer, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. O al menos proponer con las personas que uno comparte la vida o con las personas con las que uno se conecta a las antenas, ¿no? Si hablamos como en términos si fuera un bicho. El concepto de realidad entra en tela de juicio, de hecho, a principios del siglo XX, por varias situaciones, ¿no? Piensa en la física cuántica, piensa en el psicoanálisis, piensa en el marxismo, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de realidad? ¿No? O sea, ¿la realidad es algo ya dado? ¿La realidad es algo que simplemente nosotros percibimos con nuestros sentidos? ¿O es algo que se construye? Bueno, Cortázar sería de esta última opinión. Es algo que se construye a partir del lenguaje, de los hábitos nuevos que reemplazan a los antiguos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la realidad que yo hablo, dice Cortázar, es de esa, ¿sí? De la realidad que construyo. De nada me sirve escribir una novela describiendo la realidad cotidiana. ¿Para qué? Digamos, ¿no? No tiene sentido. Segunda cuestión, ¿qué es un cuento? Un cuento, y esto es muy interesante, dice que es un texto replegado en sí mismo. ¿Ah? La imagen de la espiral es utilizada aquí, pero no haciendo, digamos, giros hacia afuera, ¿no? Piensen que la espiral uno parte de un punto y empieza a hacer giros hacia afuera, sino giros hacia adentro. Hasta que llega un momento, que es el final del cuento, que es el desenlace del cuento, en donde estalla. Los finales en los cuentos de Cortázar son muy importantes. Él, sin duda, ¿de quién aprende esto? De Poe, ¿no? Poe, recuerden que es el inventor del cuento moderno, en donde se juega todo en el desenlace, ¿no? ¿Quién cometió los crímenes de la calle Morgue? Pues el orangután, ¿no? Y al final lo sabemos. Con los cuentos de Cortázar igual. O sea, pasa algo al final que va a resolver la situación conflictiva del cuento. Entonces, lo que dice es, hay que hacer avanzar al lector de tal forma, por supuesto, no teniendo el tiempo a nuestro favor, hay un límite, ¿no? Que con esa tensión que se va creando en el espiral hacia adentro, lleguemos al punto central y estalle. Es decir, es como si dijéramos, el clímax del cuento coincide con el final. O sea, ya no se puede tener más tensión. Lo único que queda es resolver. Entonces vas acumulando tensión, tensión, tensión. De hecho, es un término que lo utiliza conceptualmente, el de tensión, ¿no? Y el de intensidad también. A esto se refiere con tensión e intensidad. Esto tiene que ser un cuento, obviamente, para Cortázar. Si usted analiza los cuentos de Anton Chekhov, o los cuentos de James Joyce, o los cuentos de Virginia Woolf, ¿no? Es otra estructura de los cuentos de Hemingway, son otra estructura de cuentos, ¿no? Es otra idea de cuento. Bueno, para él, este es el tipo de cuento que decide trabajar. Y otra cosa, hace una comparación entre el cuento y la novela, ¿no? Que es donde me parece más brillante el texto o más entrañable el texto. Dice, bueno, un lector de cuentos es un lector infinitamente más quisquilloso e infinitamente menos paciente que un lector de novelas. Si tú agarras una novela, ¿no? Supongamos ahorita que te fuiste a Semana Santa de vacaciones y dices, a 300 páginas, ahora sí me las he hecho, tú tienes una disposición a leerte 300 páginas, ¿no? Y dices, ok, el primer capítulo, bueno, está medio aburrido, pero me ubicó los personajes o el conflicto y así, vamos a ver el capítulo 2. Eso con un cuento no lo haces. Si el cuento no te atrapa desde el primer párrafo, se jodió el cuento, digamos, ¿no? Esto te lo deberían, y subrayo, deberían enseñar en todo taller literario, pero enseñan cada huevada que no sirve para nada, ¿no? En los talleres literarios que mejor me callo. Yo, de hecho, estoy biológicamente incapacitado, a pesar de que soy escritor, de enseñar eso, ¿vale? Pero creo que es lo que deberían enseñar. Todo taller de cuento debería partir con párrafo 1, cómo agarro del pescuezo al lector, ¿sí? Hay infinidad de ejemplos. Cómo meto al lector en una realidad que estoy tratando de imponerle al punto de que su realidad, en donde está sonando el celular, en donde tengo un trabajo que hacer, en donde tengo una entrega, no importe. Lo que importa es la realidad del cuento, ¿no? Entonces, si el cuento, ¿no?, se parece a la fotografía,
¿verdad? Es un fragmento de realidad, es una captura, un recorte de la realidad, entonces la novela se parecería a una película, ¿no? Tiene la posibilidad de ir uniendo esas fotogramas en movimiento. Y lo que me parece más genial, la novela gana por puntos, si lo comparamos con el boxeo, gana por puntos. En cambio, el cuento tiene que ganar por nocaut, ¿no? Tiene que ganar por nocaut. Ese desenlace tiene que ser un golpe, y lo es en la mayoría de los cuentos que vamos a leer, excepto Las Babas del Diablo, pero ya vamos a ver por qué. Todos son knockouts. Continuidad de los parques, Cartas de mamá, Bestiario, La noche boca arriba, todos son knockouts. Y son knockouts magníficos, ¿no? Magníficos. Bueno, entonces, al no tener como aliado el tiempo, tiene que ganar por knockout el relato. Y es más, él dice, empieza a enumerar, ¿no?, a los autores que lo han hecho, que lo han trabajado de esta manera. Esa sería la tercera recomendación o la tercera clave de acceso. Luego, algo de lo que hayamos hablado a lo largo de estas 2 horas, lo lúdico, ¿no? El juego. Para los que son más clavados, consígase un ensayo de una psicoanalista mexicana que se llama Paciencia de Ontañón. Qué bonito nombre, ¿eh? En lugar de ponerle Socorro, Dolores o esos nombres a las hijas, sus papás le pusieron Paciencia. Paciencia de Ontañón, así se llama la autora. Nunca lo voy a olvidar. No he vuelto a ver ese texto, ¿no? Yo lo conseguí en la Biblioteca Nacional de Chile, no lo prestaban, de hecho por el único ejemplar que tenían, y ahí lo leí, y es un análisis justo de esto, de que Cortázar, al no, lo había comentado anteriormente, al resistirse a entrar al mundo de las responsabilidades pedorras de los adultos, se construye un mundo en el cual quedarse, ¿no? Y ese es el mundo del juego. Seguir jugando. Me acordé a Ernesto González Bermejo le dice en un momento, me fastidiaba mucho, cuando niño, que yo estaba jugando y mi mamá me llamara a comer, porque me acababa el juego, ¿no? Se acababa el juego. Cuestión que se va a volver tema literario. Muchos niños, muchos o adultos, ¿no?, van a estar interrumpidos en sus juegos por la ley de los padres, digamos, o la ley de los adultos, la ley de la autoridad, ¿no?, de los adultos. Piensen en Nino e Isabel, por ejemplo, en Bestiario. Aunque es terrible el subtexto, pero no me quiero adelantar, no quiero quemar ese... O sea, el tigre al final lo que saca a la luz es una realidad horrenda que está pasando en ese lugar, ¿no?, en los horneros. Bueno, y obviamente la idea del paraíso perdido, ¿no? La idea de que a través del juego yo regreso a un lugar mucho más amable o me sincronizo con un lugar más amable, ¿no? Bueno, Paciencia de Ontañón, se llama la autora que hace todo un análisis acerca del juego en la formación del ser humano, el Homo Ludens. Ya lo había comentado también, la alteración de la realidad y lo cotidiano, ¿no? Cómo vencer a la gran costumbre, cómo combatirla, ¿no? El prólogo de los cronopios y de famas, pero sobre todo Rayuela, va a ser... Rayuela es una bomba atómica para esto. A Rayuela hay que leerlo con cuidado porque es tan persuasiva que tú, digo, no pasa nada si es que no dañas sobre todo a los que más quieres, ¿no? Pero cuando empiezas a vivir bajo la óptica cortasariana, se te empiezan a aparecer realidades, situaciones, escenarios que tenías enfrente y no te habías dado cuenta, ¿no? O sea, así de importante, digamos, va a ser el influjo. Otra cosa, la erudición como refugio. Esta es la diferencia con Borges, ¿sí? Las referencias borgesianas, digo, ya está muy estudiado Borges, ya hay ediciones críticas en donde la nota al pie te dice pues, que esto está tomado de un verso de Coleridge, ¿no? Y que está hablando de un místico árabe, ¿no? Y bla, 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 bla. ¿No? Los textos de Borges tienen la erudición en Borges, más bien, es una especie de sintaxis. Esto lo decía Piglia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la erudición le permitía avanzar a Borges y hacer una especie de biblioteca en torno a un tema. O sea, cuando Borges trabaja un tema como el tiempo, o como la eternidad, o como el doble, o como el amor, él va a sacar toda una biblioteca que hable sobre eso. Y nos va a sacar libros que nada más él le ha leído. Libros que tienen que ver con la mitología hindú, libros que Stevenson, Schopenhauer, ¿no? O sea, así va a armar sus cuentos Borges, ¿no? Acuérdense que luego, ojalá podamos hacer un ojeando de Borges, que es un escritor fantástico.
pero que creo que de todas maneras enfrentarte de buenas a primeras a Borges, no así Cortázar entra rapidito, ¿no? Es un riesgo. En cambio, la erudición en Cortázar es la invitación desde el disparadero de la literatura a que te vayas al museo, a que te vayas a la discoteca, a que te vayas a al cine, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho esto cuando leí Rayuela por primera vez. Él no dice Beethoven. O sea, cuando están hablando los amigos, no dicen Beethoven, están escuchando a Beethoven, dice Ludwig van. ¿Qué significa eso? Ludwig van es como un amigo, ¿no? Es un cuate que vino a entregarnos el regalo maravilloso de su música, ¿sale? O sea, esa es la entrada de Cortázar a la erudición, que era un tipo extremadamente, pero sin duda extremadamente erudito, ¿sí? Y era un tipo que tenía algo mejor aún que la erudición, que era la inteligencia. Recuerden que no es lo mismo, ¿no? La inteligencia es asociar todas esas bibliotecas que te has tragado, ¿no? La erudición, pues simplemente es esto, ¿no? Los anaqueles que están ahí ubicados, ¿no? Y que a lo mejor nunca los vas a revisar, pero están ahí, ¿vale? Entonces, es un refugio, pero también es una búsqueda existencial. A través de varios autores se van a buscar muchos personajes a sí mismos, ¿eh? Y por supuesto un diálogo con el lector, que se plantea en términos de juego. Cortázar nos va a proponer no solamente los cánones ya establecidos, sino como las vanguardias, como el surrealismo, ¿no? Como la literatura francesa, incluso la realista del siglo XIX, el jazz, ¿no? Sino cuestiones que tienen que ver más con sus gustos personales, ¿no? El boxeo, la fotografía, los paseos por galerías, calles impensadas en París, en Argentina, la tecnología. Él estaba muy, como si fuera un artefacto, como si fuera un juguete, ¿eh? Se compraba grabadoras y empezaba a grabar allí, ¿no? Empezaba a verlas como si fuera un juguete, insisto, ¿no? Los distintas perillas que tenía, qué sé yo, ¿no? Eh, digamos, ya no alcanzó a tener una tele, porque en los momentos en los cuales él vivió, una tele era muy cara, ¿no? Pero probablemente hubiera tenido tele, probablemente hubiera tenido una computadora con internet, probablemente hubiera tenido redes sociales, sin duda. No así Borges. Iba a decir un chiste cruel, pero no. No hubiera podido tener Borges redes sociales porque no las hubiera podido ver. Bueno, entonces, la ¿Tu literatura mamá como no lo hubiera disparadero dejado? que te lleva. No, bueno, entre que la mamá no lo hubiera dejado tener cuenta de Facebook y tampoco las hubiera podido ver. La discoteca, la historia, pero nunca con el ceño fruncido, siempre como una invitación gozosa. ¿Vale? Y por último, algo que sí, véanlo en los relatos que van a revisar, aparece por todas partes y que tiene que ver con la idea del doble. El tema del doble no es, por supuesto, exclusivo de Cortázar, ya está incluso desde antes de la literatura. La idea de la duplicación de individuos que son inquietantes porque tener dos personajes, dos entidades iguales desafía la identidad. A nosotros nos han dicho que somos únicos e irrepetibles y resulta que al parecer anda otro dando vueltas que es igual a mí, pero anda haciendo justo lo que yo no me permití hacer, justo lo que yo me negué a hablar, ese otro lo anda hablando, el famoso Doppelganger de los alemanes, ¿no? El otro yo, ¿sí? El tema del doble. El tema del doble se va a trabajar como motivo literario, es decir, piensen que hay un cuento que se llama William Wilson de Poe, ¿no? Que habla del doble. William Wilson es bueno, la historia de un tipo que es un vividor, que es un ludópata, ¿no? Que le encanta apostar y beber y todo, y resulta que le han dicho que hay un sujeto llamado William Wilson que es igual de bueno que él en el juego. Y bueno, se enfrentan y se da cuenta que es el mismo, ¿no? Y entonces el que pierda pues va a morir porque no pueden estar los dos juntos. Hay una novela de Dostoyevsky que se llama El Doble, o sea, digamos que tiene tradición el tema. Cortázar lo trabaja así. Hay un cuento que se llama Lejana, que es bellísimo, bellísimo. Si pueden echarle un vistazo, se llama Lejana. De hecho, así es el orden de bestiario. Es casa tomada,
Carta de una señorita en París, el de que vomita conejos, y Lejana. Y Lejana, al menos de lo que yo conozco, es el primer cuento de dobles de mujeres, para no decir femeninos, ¿vale? Del doble de mujeres. Son mujeres las protagonistas. Una chica fresa de Buenos Aires, que se ha casado, un poco forzada, y que lo único que pide es que su luna de miel la pasen en Budapest. Su viaje de bodas lo quiere en Budapest porque ha soñado que ella es una mendiga en Budapest. ¿Sí? Ahí está Mark Twain, el príncipe y el mendigo, el doble. ¿No? Y no les quiero arruinar justamente el knockout, porque, no sé, es enternecedor el modo en el cual ese cuento explota, cuando se encuentra con su doble en un puente en Budapest. Una flor amarilla. Este es un cuento raro de doble porque no es exactamente el personaje a esa edad, es un personaje ya maduro, debe tener unos 30 años, pero que se ve a sí mismo sentado en un autobús cuando tenía 10. ¿No? Imagínate que te encontraras contigo mismo, pero a los 10 años. ¿Qué te dirías? ¿Te dirías algo? De hecho, ¿cambiaría algo? Decir, oye, ¿sabes qué? A los 12 vas a romperte la clavícula, por ejemplo. ¿No? No sé. Es fabuloso, también se llama Una flor amarilla. Lo trabaja así, pero también trabaja el tema del doble desde esta perspectiva, desde la perspectiva de las ciudades. O sea, París parece el reverso de Buenos Aires. O sea, parece una misma ciudad conectada, ¿no? Las ideas de las ciudades dobles, París y Buenos Aires. El nene, en Bestiario, si ya leyeron Bestiario, parece como el doble de Luis, ¿no? Hay un personaje pasivo, lector, ¿no? Amable, que se llama Luis, y hay un personaje que es un hijo de perra que se llama el nene, ¿no? Entonces parece el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, aparece el doble por todos lados, es un modo de trabajo también, ¿sí? Bueno, lo más terrible, cartas de mamá, el hermano muerto como doble del hermano vivo, ¿sí? Nico como doble de Luis, ¿no? Compartiendo la misma mujer. La vida que le correspondía a Nico la está usurpando Luis. Bueno, en fin, ya lo analizaremos. Bien, y entonces, habiéndome pasado increíblemente, y una disculpa por eso, queridos amigos, aquí termino mi exposición y me gustaría escuchar algunas impresiones, cómo llegó Cortázar a sus vidas, en fin, ¿no? Ahora son ustedes dueños del escenario. Adelante, por favor.